A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si esos patrones que se repiten una y otra vez en nuestra vida no empezaran con nosotros? ¿Qué tal si, en realidad, fuéramos parte de una historia mucho, mucho más grande, conectados por lazos que ni siquiera vemos? Bueno, justo de esa idea vamos a hablar hoy. Para meternos de lleno en esto, hay que partir de un misterio, uno grande, que este enfoque intenta resolver. Y lo hace con unas preguntas que, a más de uno le van a sonar familiares. Por ejemplo, ¿por qué a veces nos encontramos repitiendo, casi calcados, los mismos patrones que vivieron nuestros abuelos? Y lo más curioso es que a veces pasa incluso sin haberlos conocido bien. O esta otra, ¿por qué hay hijos que de repente sienten que cargan con un dolor que no es suyo, una tristeza, un peso, algo que viene de sus padres, pero que ellos sienten como propio sin saber de dónde viene? Y la última, que es bien fuerte. ¿Por qué pareciera que algunas familias la tragedia las persigue? O el fracaso, generación tras generación, como si fuera una especie de destino, una ley invisible que no pueden romper. Bueno, la respuesta que propone este enfoque a todas estas preguntas es, wow, es simple, pero al mismo tiempo es súper radical. Y es esta. La respuesta no está en la persona, no está en el individuo, está en el sistema. O sea, somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Ok, vamos a desglosar esto. Para entenderlo de verdad, necesitamos hacer un clic en la cabeza, un cambio de perspectiva total. Hay que pasar de ver solo al individuo a ver todo el sistema. Miren, por lo general, estamos acostumbrados a pensar de una forma muy reduccionista, ¿no? Para entender un problema, lo rompemos en pedacitos. Pero la visión sistémica dice, ¡momento! El todo es mucho más que la suma de sus partes. No se puede entender a una persona si la sacamos de su contexto, de su familia, de su historia. Y ojo, esta idea no salió de la nada. De hecho, tiene su historia. Empezó por allá en los años 40, en la biología. Luego en los 60s y 70s saltó a la psicología con la terapia familiar. Y ya en los 80s y 90s fue llevada a otro nivel gracias al trabajo de Bert Hellinger y lo que hoy conocemos como constelaciones familiares. Entonces, cuando hablamos de sistema familiar, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque cuidado, no es solo mamá, papá y los hijos. Para nada. Es una red inmensa, multigeneracional. Ahí entran los vivos, claro, pero también los muertos, los que fueron olvidados o excluidos. E incluso, fíjense qué potente, aquellos a quienes la familia les hizo un daño. Todos ellos, de alguna forma, siguen conectados. Ahora, uno podría pensar que este sistema es un caos total, pero no, resulta que se rige por unas, llamémoslas, leyes invisibles. Son principios súper profundos que siempre están buscando el equilibrio. Y fue Bert Hellinger quien identificó 3 de estas leyes o principios fundamentales. Les llamó los órdenes del amor. La idea es simple. Cuando se respetan, el amor puede fluir libremente. Pero cuando se rompen, ahí es cuando el sistema intenta compensar de alguna manera. El primer orden es la pertenencia. Es muy clara. Todo el que es parte del sistema tiene derecho a pertenecer, sin excepción. ¿Qué pasa si a alguien se le excluye, ya sea por un secreto o por vergüenza? El sistema no lo permite. Y lo que sucede es que generaciones después, un nuevo miembro de la familia, sin saberlo, va a representar a ese excluido, muchas veces repitiendo su misma historia. Luego tenemos el segundo, el orden. Y esto se refiere a que hay una jerarquía natural basada simplemente en el tiempo. Los que llegaron primero tienen su lugar. Los abuelos antes que los padres antes que los hijos. Es un flujo de vida. Los padres dan, los hijos reciben. Parece simple, ¿no? Pero cuando esto se invierte, ese orden se rompe y todo el sistema se desequilibra. Y el tercer orden es el equilibrio. Este aplica sobre todo a las relaciones de iguales, como la pareja. Tiene que haber un balance saludable entre el dar y el tomar. Si uno siempre da y el otro siempre recibe, o al revés, se crea un desequilibrio, una tensión que, si se mantiene, termina por afectar la relación. Entonces, y aquí viene lo más importante, cuando cualquiera de estas 3 leyes se rompe, el sistema, para intentar sanar, para buscar ese equilibrio perdido, genera síntomas. ¿Y dónde parecen? Pues en las generaciones que vienen después. Una depresión que no se entiende, una enfermedad, un fracaso recurrente. A veces son el eco del sistema tratando de volver a su centro. ¿Ok? Pero la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es que se transmite toda esta información a través de las generaciones? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque hablamos de un concepto como de una memoria colectiva.
A esto se le llama el campo familiar. Pensemos en él como una especie de nube de información invisible, una memoria que guarda toda la historia del sistema, los eventos, los secretos, los dolores, todo. Este campo conecta a todos los miembros, sin importar si están vivos o muertos. Y es a ese campo, a esa gran memoria, a la que se logra acceder durante una constelación familiar, para ver qué está pasando. Entonces, cuando uno empiece a ver las cosas desde esta perspectiva es como ponerse unos lentes nuevos. De repente, la propia vida se ve diferente y nos permite movernos más allá de la culpa y el juicio. Y este es un cambio de chip total, porque aquí no se trata de buscar quién tuvo la culpa. Se trata de reconocer que cada generación hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. El objetivo no es echarle la culpa al pasado, sino entenderlo para poder liberar el presente. Y esto cambia por completo la pregunta que nos hacemos frente a un problema. En lugar de pensar, ¿qué está mal conmigo?, la pregunta se transforma en algo mucho más grande. ¿Qué es lo que quiere ser visto a través de mí? Un problema personal se puede convertir en un llamado del sistema. Y todo esto nos lleva a una reflexión final muy potente. No todo lo que se vive es propio, pero sí es una responsabilidad verlo, honrarlo y soltarlo. Y ahí, justo ahí, es donde el poder vuelve a la persona. No en cargar con culpas ajenas, sino en el acto consciente de mirar la historia, darle su lugar con respeto y finalmente soltar lo que no nos pertenece para poder caminar más ligeros.